Entonces, quiero compartirle esta palabra del Señor, amén. Allí en el libro de Josué, en su capítulo 5, en el versículo 13. Amén. Vamos a estar leyendo solamente este versículo, amén. En ese momento en el que Josué, ¿verdad?, está ahí conquistando la tierra prometida, amén. Y el Señor, hermano, Él es fiel para cada uno de su pueblo, amén. Y el Señor tiene el control siempre. Así que vamos a leer este versículo. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a leer este pasaje de la palabra del Señor. Josué, capítulo 5, versículo 13 solamente vamos a estar leyendo en esta mañana. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él. El cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor que habla a nosotros en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, infinitas, una vez más, Señor, por este momento, Señor, por permitirnos estar aquí. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú reprendas al devorador, Señor, que quites, Señor, todo aquello, Señor, que sea contrario a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Toma nuestras vidas, Señor, habla en nuestros corazones, Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, conforme, Señor, a lo que tú traes a nuestras vidas, Padre, que tu palabra corra, Señor, y sea glorificada, Señor. Háblanos, Señor, levanta, Señor, aquel que está caído, Señor. Fortalece las vidas, Señor, restaura, sana, liberta, Señor, rompe cadenas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de tu palabra. No queremos escuchar la voz del hombre, no queremos escuchar el pensamiento del hombre, no queremos escuchar, Señor, las ocurrencias o las ideas del hombre, Señor. Queremos solamente escuchar tu voz, Señor, saber y conocer tu voluntad y tus pensamientos para con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos nosotros, Señor, en nuestro corazón ser, Señor, un terreno fértil para la bendita semilla de tu palabra, que dé fruto al 100% en nuestras vidas, que podamos ponerlo por obra, que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermano. El tema se llama ¿de los nuestros o de nuestros enemigos? Amén. De los nuestros o de nuestros enemigos. En ese momento, hermano, en el tiempo, ¿verdad?, del pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, hermano, que ellos estaban a punto ya de tomar a Jericó. Liderados, ¿verdad?, por Josué, quien era el líder en ese momento del pueblo de Israel. Y antes de esto, hermano, dice la palabra del Señor que el Señor manda a Josué a que se haga la circuncisión del pueblo, ¿verdad?, de aquellos que no habían sido circuncidados y celebran la Pascua. Desde el capítulo 5, desde sus inicios, ¿verdad?, vemos este relato y cómo el pueblo de Israel, amén, celebra la Pascua, y aquellos que no habían sido circuncidados fueron circuncidados por orden del Señor. En ese momento, hermano, Josué, dice la palabra del Señor, que él, estando ya cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a este varón con una espada desenvainada. En ese momento, hermanos, y tiempo antes, hermano, cuando el Señor le promete a su pueblo que les daría la tierra, amén, la tierra prometida, el Señor le prometió a ellos que se las daría. Sin embargo, hermanos, ellos tenían, ¿verdad?, tuvieron que luchar, preparar a sus soldados. Sin embargo, hermano, tenían el respaldo y la promesa maravillosa de que el Señor les daría la victoria. Amén. Es necesario, ¿verdad?, prepararse, es necesario estar alertas, es necesario, aleluya, nosotros, hermano, como pueblo de Dios, estar preparados
para enfrentar diferentes situaciones que muchas veces, hermano, llegan inesperadamente. Nosotros, hermano, conocemos lo que pasó el día de ayer, el día de antier, hace una semana, hace un mes, las luchas, las pruebas que han venido a nuestra vida. Sin embargo, usted y yo no sabemos lo que nos espera el día de mañana. Una nueva lucha, una nueva batalla, una nueva guerra. Hermano, cosas que tenemos que enfrentar como hijos de Dios. Muchas luchas, hermano, enfrenta el mundo, situaciones. Sin embargo, hermano, las luchas que enfrenta el pueblo de Dios son diferentes a las que el mundo que no conoce a Cristo, que no ha venido a los pies de Cristo, son diferentes las luchas del pueblo de Dios. Y nosotros, hermano, no sabemos lo que el día de mañana va a suceder. El enemigo, hermano, el enemigo lanza sus dardos y se levanta contra el pueblo del Señor. Si usted, hermano, es un varón, es una hermana, amén, que ha decidido seguir a Cristo, no importa lo que pase, que está decidido a hacer la voluntad del Señor, que está decidido completamente a seguir en este bendito camino, pase lo que pase, hermanos, somos blanco del enemigo. Y de muchas formas el enemigo se puede levantar, de muchas maneras, de maneras que nosotros a veces no nos podríamos imaginar. Sin embargo, hermano, hay una promesa para el pueblo del Señor. Y el Señor, hermano, desde el capítulo 1 de Josué le promete a él que él iba a estar con él. Sin embargo, hermano, algo que el Señor le recuerda a él es que no se aparte de los mandamientos del Señor, que nunca se aparte de su boca el libro de la ley, sino que de día y de noche él tenía que meditar en él para hacer conforme a lo que en él estaba escrito. A veces nosotros queremos que el Señor pelee por nosotros, que pelee nuestras luchas, que pelee en medio de nuestras batallas. Sin embargo, hermano, nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo el Señor peleará, hermano, por un pueblo flojo, por un pueblo que ha sido negligente? Imagínese, hermano, el ejército de Israel, que no se preparara, que no preparara sus armas, hermano, que no se ejercitara para la batalla, para todas esas batallas que ellos tenían que enfrentar para obtener la tierra que el Señor ya les había dado. Imagínense, hermano, el ejército del Señor durmiendo o distraído o pensando en otras cosas sin prepararse. Sería, hermano, una situación en la que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El Señor, hermano, había ya dado la promesa que les entregaría la tierra que pisara sus pies, la tierra que fluía leche y miel. Esa era la promesa del Señor para su pueblo y estaba dada. Y el Señor, hermano, la iba a cumplir. Aunque antes, hermano, cuando estaba Moisés, hubo un pueblo rebelde, un pueblo incrédulo, un pueblo, hermano, que se atrevió a tentar al Señor a pesar de las maravillas que el Señor había hecho con su pueblo. El Señor, hermano, cumplió su promesa con aquellos que le honraron, con aquellos que sí le creyeron a Él y que estuvieron dispuestos, hermano, a luchar hasta el final. Porque sabían, hermano, que aquel que iba delante de ellos era fiel. Era, hermano, aquel que iba a cumplir su promesa con su pueblo. Aleluya. Y el Señor cumplió su promesa. El Señor lo hizo. Y el Señor así lo hará con cada uno de aquellos que crean en sus promesas. Sin embargo, hermanos, si nosotros estamos en la
comodidad, si estamos, hermano, vamos a decirlo así, distraídos, pensando y no nos esforzamos y no ejercitamos nuestra vida espiritual y no estamos, hermanos, en la batalla y no estamos en la lucha, hermano, luchando, hermano, con las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Y si tampoco estamos llevando, hermano, en nuestra vida la palabra del Señor, ¿cómo veremos cumplidas sus promesas? El Señor, hermano, es fiel, claro que sí, y es verdadero. Y el Señor lo que promete lo cumplirá. Pero esta promesa maravillosa la cumplió con ese pueblo, hermano, que no era el pueblo, ¿verdad?, que había perecido en el desierto, aquel pueblo rebelde, aquel pueblo incrédulo, que ya había tentado al Señor muchas veces, sino que cumplió su promesa con aquel pueblo que estuvo dispuesto. Aunque quizás, hermano, entre el pueblo, y lo vemos como por ejemplo en la historia de Acán, entre el pueblo de Israel, entre el pueblo que realmente se esforzaba, había personas rebeldes, personas que querían hacer conforme a su voluntad, conforme, hermano, a lo que ellos pensaban, y muchos de ellos lamentablemente se iban tras los dioses cananeos. Sin embargo, hermano, siempre el Señor, hermano, se guardará un remanente fiel. Ojalá, hermano, que nosotros, hermanos, podamos ser de ese remanente que está esperando en las promesas del Señor, porque el Señor es fiel. Y nosotros, hermanos, no podemos esperar, ¿verdad?, que todo lo haga el Señor. El Señor hará su parte. Es más, el Señor hará aquello que humanamente puede ser imposible, hermano. El Señor lo hará posible. Y abrirá las puertas. Y abrirá el mar que tenga que abrir. Y abrirá el río Jordán que tenga que ser abierto para que el pueblo pueda pasar, hermano. Y peleará por su pueblo y enfrentará, aleluya, y irá, hermano, enfrente de su pueblo, aleluya. Pero nosotros también tenemos que hacer algo. Tenemos que esforzarnos como buen soldado de Jesucristo. Hay una parte, hermano, que a nosotros nos corresponde también, y es esforzarnos y tomar nuestras armas. Y como dice la palabra del Señor, como Pablo le dijo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tenemos que mirar siempre hacia el frente. ¿Qué soldado, hermano, en la batalla? Porque aquellos soldados del pueblo de Israel, ¿verdad?, aunque el Señor les daba la victoria, hermano, pero ¿qué soldado no regresaba a su lugar, hermano, herido? ¿Verdad? Quizás con alguna cortada, con alguna herida, quizás lastimado de un pie, de una mano, no sabemos, quizás con la armadura desgastada, no sabemos. Pero cuando uno, hermano, está en medio de la batalla, es imposible que uno no salga herido. ¿Cuántas cosas, hermano, usted no ha pasado en su vida cristiana? Quizás usted puede ver quizás alguna cicatriz, algún recuerdo. Sin embargo, aleluya, usted puede cantar victoria hoy. Usted puede alabar al Señor y decir, Señor, me diste la victoria, aleluya. Pude salir de esa situación, aleluya. Pude salir de esa enfermedad, aleluya. Me pude levantar, aleluya. Y pude decir, Señor, gracias porque peleaste mi batalla y me diste la victoria en el nombre precioso de Jesús. Hoy podemos alabar al Señor, hoy podemos cantar, hoy podemos decir, Señor, gracias, porque sin ti, Señor, yo no lo hubiera podido lograr. Yo no hubiera podido salir de esa situación. Si lloré, si me afligí, si me lamenté, si me preguntaba qué era lo que estaba pasando, aleluya. Pero en el proceso, Señor, tú me fortaleciste, tú me ayudaste y me dijiste, Señor, que tú pelearías por mí.
y me diste la victoria, aleluya. Y hoy, Señor, estoy de pie y sigo aquí, Señor, porque tú me ayudaste, porque tú me fortaleciste, aleluya, porque tú peleaste por mí. Y el Señor, hermano, el Señor nos ayudó, aleluya. Y hoy alabamos a Dios y hoy le damos gracias a Él. Si Él, hermano, no hubiera estado con nosotros, hermano, ¿qué sería de nosotros en esa situación? Hermano, yo sé que quizás, hermano, y quizás usted no me va a dejar mentir, en muchas situaciones deseábamos morirnos. Y si no hubiese estado el temor de Dios en nosotros, hermano, y pasando situaciones difíciles, como dice el salmista en el Salmo 23, en valle de sombra de muerte, ¿cuántos de nosotros, hermanos, estuviéramos muertos, literalmente muertos? Y quizás, hermano, nuestra alma perdida en el infierno. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y hoy le damos la gloria, y hoy le damos la alabanza, porque sin Él nosotros no hubiésemos podido salir de esa situación. El pueblo de Israel, hermano, si leemos todo el versículo, el libro de Josué, hermano, y vemos cómo en cada ciudad, hermano, el Señor peleaba por ellos a pesar de las situaciones, a pesar, de las altibajas de quizás de algunos miembros del pueblo de Israel. Sin embargo, hermano, el Señor cumplió su promesa y paso a paso el Señor fue dándoles la tierra, hermano, al pueblo. Y el pueblo alababa, hermano, y celebraba la victoria. Pero si el Señor, hermano, no hubiera estado con ellos, si el Señor no hubiera cumplido esa promesa, más bien, si el Señor no les hubiera dado esa promesa, hermano, ¿cómo ellos hubieran enfrentado a sus enemigos? ¿Cómo? Si ellos también eran seres humanos como nosotros. Pero es que el Dios de Israel, aleluya, iba delante de ellos y no era cualquier Dios. Era el Dios verdadero. Los cananeos, hermanos, los amorreos, todos los habitantes de Jericó y de todas esas ciudades, hermanos, tenían sus propios dioses. Dioses, hermanos, en los que podemos ver, hermano, que seguían un mismo patrón, un mismo modo de operación. Todos ellos, hermanos, con imágenes. ¿No le parece esto algo familiar? Algo que escuchamos hoy en día. Todos ellos, hermanos, con una imagen, con un altar. A todos esos demonios, hermano, y aquellos dioses, hermano, para ellos, ¿verdad? Según ellos que pudieran, ¿verdad?, tener poder y tener victoria. Ellos pedían sacrificios humanos, sacrificios de niños. Cometían, hermano, estas crueldades. Lo mismo, hermano, que hoy en día el mismo demonio sigue pidiendo. Y con esta celebración, hermano, que viene de Halloween, ¿verdad? Una celebración a nivel mundial, hermano, que a veces la gente, ¿verdad?, se enoja y dice, bueno, ¿por qué tanto nos atacan? ¿Por qué nos dicen que no celebremos? ¿Por qué no quieren que los niños salgan a pedir dulces? Hermano, porque conocemos, hermano, el trasfondo de esto. Así como aquellos dioses, hermanos, de los cananeos, de los amorreos, de Jericó y de todas estas ciudades, hermanos, donde fueron conquistando el pueblo de Israel, ellos pedían sacrificios humanos. Se pide lo mismo en esta fiesta pagana. Pero la gente no lo cree. Ay, ¿cómo va a ser? Hermano, ¿por qué se pierden tantos niños? ¿Por qué se pierden tantas adolescentes, jovencitas, hermanos, vírgenes? Porque el enemigo los pide en sacrificio. Son sacrificados a los demonios. Y esa es la celebración. Ese es el trasfondo. Ese es lo que hay detrás de esta fiesta. Una fiesta, hermano, que muchos dicen que es inocente, que no tiene nada de malo. Pues veamos, investiguemos.
Y a esta gente el pueblo se tuvo que enfrentar. Por eso el Señor les decía que no aprendieran ellos de las costumbres de esos pueblos, porque cometían estas atrocidades y sacrificaban a los ídolos. Algo muy parecido a lo que vemos hoy en día. Y para ellos, hermano, eso era que sus dioses y les iban a dar su victoria. Sin embargo, hermano, el Dios verdadero peleaba por el pueblo de Israel. Y ese Dios verdadero, aleluya, pelea hoy por su pueblo también. Pelea hoy por nosotros, iglesia. Nosotros tenemos la victoria a través del Señor Jesucristo. Él nos ha dado la victoria, dice la palabra del Señor. En el libro de Romanos, capítulo 8. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Dice este pasaje, hermano, porque el pueblo del Señor podemos enfrentar tantas cosas, hermano. Y si usted ahorita, hermano, nos llama, ¿verdad?, a través del número que hemos dado, ¿verdad?, o nos escribe, y todos nos pusiéramos a escribir las luchas tremendas, hermano, que el pueblo del Señor está pasando, hermano, no terminamos hoy. Usted lo sabe. Pero el Señor pelea por su pueblo. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Romanos, su capítulo 8, en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí hay una lista. Hay una lista, hermano, que quizás una de ellas usted esté pasando en este momento. Que la iglesia del Señor seguramente está pasando. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Cuáles de estas cosas, iglesia, estás pasando? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Porque a veces, hermano, ¿quién de nosotros se ha negado a sí mismo por causa de Cristo? Se ha olvidado de uno mismo y le ha dicho sí al Señor. Dice el versículo 37, antes, en todas estas cosas, no solamente en algunas, sino en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por quién? ¿Por nosotros? No. ¿Por nuestras fuerzas, iglesia? No. ¿Por nuestro nombre? No. ¿Por nuestra posición? No. ¿Por lo que podamos tener materialmente? No. Sino por medio de aquel que nos amó, aleluya, el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra victoria, iglesia, porque Él, dice la palabra del Señor, dio su vida en la cruz y triunfó sobre todas estas cosas. Dice la palabra del Señor en otro pasaje, triunfando sobre aquellas potestades, sobre aquella fuerza, hermano, del enemigo. Triunfó sobre ellos en la cruz y los exhibió públicamente. Aleluya. La victoria es del pueblo del Señor. Él ya ganó la batalla. Y aquella batalla, hermano, aquella batalla más grande que el ser humano tenía era, hermano, la batalla de la muerte. La condenación eterna, que nadie, hermano, ni nada, hermano, con la que nada uno podría vencerla. El alma del ser humano, hermano, estaba condenada a la condenación eterna, a ir al infierno. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado que todos nosotros andábamos arrastrando, hermano, desde el principio. Y que no había nada, hermano, que pudiera, ni siquiera, hermano, con nuestra propia justicia podríamos nosotros liberarnos de eso. Pero el Señor Jesús, aleluya, lo hizo.
y obtuvo la victoria por su preciosa sangre derramada en la cruz, aleluya. Compró el precio de nuestra salvación, aleluya, y obtuvo la victoria, aleluya, sobre la muerte, sobre el pecado. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, aleluya, como leíamos en el libro de Romanos, su capítulo 8, versículo 1. No hay ya más condenación, hermano. Él pudo anular, hermano, el decreto que había sobre nosotros por causa del pecado. Aleluya. Solo su sacrificio, su justicia, hermano, su vida, su sangre preciosa en la cruz, anuló el decreto que había sobre nosotros. Estábamos condenados. Íbamos, hermano, camino a la condenación eterna. Pero Él, que es rico en misericordia, aleluya, como dice su palabra, por ese amor tan grande que tuvo para con nosotros, viendo, hermano, nuestra condición, que no había nada que pudiera darnos la victoria por esta condenación, por la condenación o sobre la condenación eterna. No había nada con la que nosotros pudiéramos decir, ahora sí, obtuve la victoria sobre esta condenación. No había nada, no había nada, solamente su sangre preciosa. Y Él la obtuvo, aleluya, y Él la obtuvo con su sacrificio perfecto. ¿Acaso no podemos también alabar, hermano? ¿Acaso no podemos decir, Señor, gracias, Señor, porque nos das la victoria por medio de tu Hijo Jesucristo? Aleluya. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, porque venciste, aleluya, sobre la muerte. Rompiste las cadenas del pecado. Rompiste el poder de la muerte. Aleluya. Y hoy tenemos vida eterna. Bendito sea su nombre. El Señor nos ha dado la victoria. Solamente Él. Solamente Él. Por eso invitamos a nuestros amigos y a nuestras amigas a que vengan prontamente. Porque no hay otra salida. Porque no hay, hermano, nunca jamás nosotros podríamos estar delante del Señor un día y decir, nuestra justicia, nuestras buenas obras van a poder hacer el pago de nuestra salvación. Jamás. El pago lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Hay que hacer buenas obras? Claro que sí. ¿Hay que vivir en justicia? Claro que sí. Pero el primer paso es recibir a Cristo como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a Él. Él compró el precio de nuestra salvación. Y entonces ahí, hermano, Josué, cuando está ya ahí cerca de Jericó, dice la palabra del Señor, que alzó sus ojos. Hermano, cuando estamos en medio de las luchas, ¿hacia dónde están nuestros ojos? ¿Hacia dónde está nuestra mirada? Lo primerito, hermano, lo primerito que nosotros hacemos cuando estamos en la lucha, ¿qué hacemos? Lo primerito, hermano, lo primerito cuando empezamos a sentirnos mal, cuando empezamos a sentirnos enfermos, hermano, ¿qué es lo primerito? La pastilla. La pastilla. Y no es malo. No es malo, y yo no estoy diciendo, hermano, ya no tome medicina. No, hermano, yo no le estoy diciendo eso. Pero ¿qué es lo primero? ¿Qué es el primer paso? Porque Josué, hermano, al estar ya a punto de tomar Jericó y en muchas ocasiones antes de salir a la batalla, alzaba sus ojos al cielo. Hermano, en esa situación en la que usted se encuentra, ¿qué fue lo primero que hizo usted? Llamar a alguien, llamar al doctor, hacer una cita, ir a la farmacia, contarle a su mejor amigo, contarle a nuestro vecino, contarle a nuestro familiar. ¿Qué fue lo que hicimos primero? ¿Cuál fue el primer paso al encontrarnos en esa batalla? Fue que verdaderamente alzamos nuestros ojos al cielo. Porque nuestra vida, hermano,
Nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra vida, hermano, tenemos que entenderlo, que antes de cualquier cosa, hermano, cualquier peligro, antes de cualquier plan del enemigo que tenga contra nosotros, contra nuestra vida, cualquier lucha que venga a nosotros, tenemos que entender que nuestra vida no depende de la situación, nuestra vida depende de Dios. Y que estamos en sus manos. En medio del peligro, en medio de la necesidad, de la aflicción, hermano, de cosas, hermano, que muchas veces no están en nuestras manos, que no podemos nosotros tomar el control. No tenemos el control de todo. Quisiéramos a veces, ¿verdad?, que esas cosas no vinieran a nuestra vida y con una mano solamente ya deshacernos de eso. Hay cosas que no están en nuestro control. Que no sabemos, hermano, como dice esa alabanza preciosa, no sabemos del futuro. Dice, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada sé sobre el futuro. Pero lo que sí sabemos, de lo que sí estamos seguros, es de que el Señor está con nosotros y de que, hermano, el Señor tiene el control de todo y de que todo está en sus manos, iglesia, y de que nuestra vida está en sus manos. Aunque no conozcamos el futuro, aunque no conozcamos, hermano, la batalla que enfrentaremos el día de mañana. ¿Qué es lo que vamos a enfrentar? ¿Delante de qué estaremos el día de mañana? No lo sabemos, hermano. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Qué enfrentaremos? No lo sabemos. Pero tenemos que estar seguros de algo, que el Señor está con nosotros, y hacer lo que hizo Josué, levantar nuestra mirada hacia los cielos. Como decía el salmista, mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes, de los montes vendrá mi socorro. No, dice el salmista, mi socorro viene de Jehová, aleluya, que hizo los cielos y la tierra. No sabemos el día de mañana qué es lo que vamos a enfrentar, pero la iglesia tiene que estar segura. ¿En dónde estamos, iglesia? ¿En dónde estamos? ¿De qué lado estamos, iglesia? Porque aquí es donde quiero llegar. ¿En dónde estamos nosotros? ¿De parte del pueblo de Dios o de parte de los enemigos? Josué levantó sus ojos y dice que él vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y aquí hay algo maravilloso, iglesia. El pueblo de Israel estaba a punto, ya cerca de tomar Jericó, pero aún no tenían su espada desenvainada, no tenían la espada ya fuera del lugar donde ellos lo tenían ahí, en su armadura. Se estaban preparando, estaban ahí vísperas, pronto de tomar Jericó, ya esperando el momento, esperando la orden de Josué. Sin embargo, hermano, este varón ya tenía la espada desenvainada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva a la delantera, iglesia. Él ya está listo para luchar por ti, pueblo. Él va delante de ti, pueblo, y Él no tiene los brazos cruzados, ni tampoco está dormido, como dice este salmo, el Salmo 21, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Él no está con los brazos cruzados, iglesia. Aunque muchas de las veces nosotros nos dormimos y la espada la tenemos ahí guardada con polvo, con telarañas, porque no la usamos, iglesia, pero el Señor no es así. El Señor pelea por su pueblo y Él ya está listo, con la espada desenvainada. Él ya está, hermano, listo y dispuesto y preparado, aleluya, para enfrentar delante de su pueblo, defendiéndolo,
Él ya estaba listo. No tenía la espada ahí guardada como muchos de nosotros lo tenemos. Por nuestra negligencia, por nuestra flojera, por nuestro descuido. Porque estamos entretenidos, hermano, en lo que el mundo nos ofrece. Porque no tenemos la mirada hacia arriba, tenemos la mirada en las cosas de este mundo. Porque estamos entretenidos, iglesia, lamentablemente. Pero el Señor no está así. La posición del Señor no está así. Él ya tiene la espada lista. Lista, iglesia, para pelear por su pueblo. Y con Él la victoria es segura, aleluya. Y dice que Él vio a un varón que estaba delante de Él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, aleluya. Y Josué, yendo hacia Él, le dijo, la pregunta, hermano, que tenemos que hacernos nosotros: ¿eres de los nuestros o eres o de nuestros enemigos? Hermano, ¿de qué lado estamos? Porque quiero decirle que si somos del bando contrario, nuestra derrota es segura. ¿De qué lado estamos, iglesia? ¿Será que verdaderamente el Señor está peleando por nosotros o es que nosotros estamos peleando en contra de Dios? Lo cual es absurdo pensar eso, hermano. Es algo que no puede ser. ¿Cómo pelearemos nosotros en contra de Dios, iglesia? ¿Cómo iremos en contra de Dios, hermano? ¿Qué garantía hay? ¿Qué victoria hay? No hay nada. No hay ninguna garantía de que nosotros podamos vencer yendo contra de Dios. Jamás. Jamás, hermano. Porque la única victoria que el Señor garantiza es cuando estamos de su lado. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿El Señor es de los nuestros o es de nuestros enemigos, iglesia? Debemos de preguntarnos eso. ¿De qué lado está el Señor en nuestra batalla? Porque esto es personal. ¿Será que estamos del lado contrario, hermano? ¿Será que nosotros estamos del lado del ejército que es enemigo de Dios? ¿De qué lado estamos? Dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, dice, Santiago 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermano, ¿quién es nuestro amigo? ¿Es Dios nuestro amigo? Es mi amigo, yo soy amigo de Dios como Abraham. ¿Puedo decir yo soy amigo de Dios? ¿O soy amigo del mundo? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ay, hermano, nos ponemos a pensar, ¿de qué lado estamos, iglesia? ¿Quién es nuestro amigo? Porque si le hemos dado la mano al mundo, si somos amigos del mundo, hermano, si estamos amando al mundo como dice la palabra en Primera de Juan, amamos las cosas del mundo, amamos lo que hay en el mundo y le hemos dado la espalda a Dios. Cuidado, porque entonces estamos del bando contrario. ¿Y cuál sería entonces la respuesta? Si le preguntáramos a Dios, hermano, ahorita, en nuestra posición en la que estamos ahorita, y le dijéramos al Señor, Señor, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos, hermano? ¿Qué nos contestaría el Señor? Si le hemos dado la espalda a Dios y hemos hecho de las cosas del mundo nuestro amigo, ¿qué nos contestaría el Señor? Usted conoce la respuesta. Yo conozco la respuesta. Nos diría el Señor,
no soy de los tuyos, no estoy contigo. Ay, hermano, si el Señor nos dijera, nosotros conociendo nuestra condición, que le hemos dado la espalda a Dios y hemos abrazado las cosas del mundo, Señor nos diría, no soy de los de ustedes, soy de los enemigos. Qué terror, hermano. ¿Quién, hermano? ¿Quién quisiera estar, hermano, del lado donde el Señor no pelea, del lado donde el Señor no va enfrente, del lado, hermano, donde el Señor no tiene su espada desenvainada? ¿Quién quisiera, hermano? ¿Por qué? Porque la derrota es segura para aquellos, hermanos, que se enfrentaban al pueblo de Israel, cuyo Dios era el Dios verdadero. La derrota fue segura. Era segura, hermano. Ellos confiaban en sus dioses y confiaban en sus habilidades, en sus carros, en sus caballos, en su ejército, aleluya. Pero el que peleaba por Israel era el Dios verdadero. Era la derrota segura para ellos. ¿Cómo pensar nosotros, iglesia, que vamos a obtener una victoria cuando el Señor no pelea por nosotros? Y a veces pensando que Dios pelea por mí. Y a veces lo decimos, no, Dios pelea por mí, Dios pelea mis batallas. Primero examinemos de qué lado estamos. Estamos amistados. Bien amistados, hermano, con el mundo. Entonces Dios no pelea por nosotros, iglesia. Preguntémonos, ¿de qué lado estamos? Del pueblo de Dios. Porque la misma palabra lo dice, del pueblo de Dios. Porque es su pueblo. Porque se supone que si somos del pueblo de Dios, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces para nosotros el mundo no es nada. Nosotros le hemos dado entonces la espalda al mundo y no hemos hecho de ninguna manera amistad con el mundo. Pero tenemos como amigo a Dios. Entonces sí, porque somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo del Señor. ¿Y cómo se caracteriza el pueblo de Dios? Porque lo ama, porque ama a Dios. Porque sigue sus mandamientos. Porque se parece a su Señor. Porque su vida refleja la voluntad de Dios. Porque ha venido a este camino, le ha abierto su corazón, se ha arrepentido de sus pecados. Y ahora camina con Él. Ese es el pueblo de Dios. Pero a veces queremos, hermano, que el Señor pelee por nosotros, que hable por nosotros, que tenga su espada desenvainada por nosotros, y nosotros viviendo, hermano, como el mundo, abrazando las cosas del mundo, viviendo en rebeldía. ¿Cómo vamos a esperar, hermano, que Él sea de los nuestros? Yo creo que Él será de nuestros enemigos. Y eso, hermano, sería terrible. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque caer, hermanos, si pudiéramos decirlo de esa manera, caer en manos de los dioses paganos, hermano, teniendo al Dios verdadero de nuestra parte, hermano, caso resuelto, no hay problema. Porque el Señor está con nosotros, aleluya. Si en caso, hermano, que nosotros cayéramos en manos de los hombres, en manos del enemigo, en manos de los dioses paganos, en manos de... No hay problema. Si el Señor está con nosotros, si el Señor es de los nuestros, hermano, problema resuelto. Porque tenemos la garantía, aleluya, la promesa de Dios, de que Él pelearía con nosotros, y Él ya tiene la espada desenvainada. Aleluya. Pero examinémonos si estamos caminando conforme a la voluntad de Dios.
si nuestro amigo es Él y no el mundo? Hermano, no sea que seamos enemigos de Dios. Eso es terrible. Eso es terrible. Pensando, imagínese, porque lamentablemente esa es la tragedia de muchos de nosotros, que nos engañamos a nosotros mismos pensando que Dios pelea mis batallas, pensando que Dios está conmigo, pensando que Dios está de mi lado, y que al final no sea así. Me engañé. ¿Por qué? Porque abrazamos el mundo, porque lo hicimos nuestro amigo, y no se puede. Aquí no se puede tener dos amigos, iglesia. Aquí no se puede tampoco tener un punto intermedio. O somos amigos de Dios o somos sus enemigos. Y la respuesta nosotros mismos la tenemos. Y cuando Josué vio a aquel varón, él quería saber. Al verlo, hermano, él pensaba, quizás era alguien de los enemigos del otro pueblo. Y él quiso saber de quién eres. ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Ahora la pregunta, hagámoslo nosotros. Señor, ¿de qué lado estoy? Porque le quiero decir algo, iglesia. No importa lo que usted esté pasando. Puede ser una situación terrible, terrible, terrible. Una aflicción, hermano, que no podamos describir con palabras. Algo, hermano, que no, en nuestra mente, en nuestro pensamiento no podamos, hermano, controlar, y que llegue una angustia a nuestro corazón, una preocupación enorme, o una enfermedad. Pero si Dios está contigo, iglesia, la victoria es segura. Podemos sentirnos agobiados, como dice la palabra del Señor, pero no estamos destruidos. Podamos estar cansados, heridos, atribulados, porque es así. ¿Qué soldado, hermano, al ir a la guerra, aunque obtuviera la victoria, hermano, de alguna manera vendría con heridas, ¿verdad? Pero no derrotado, aleluya. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, nos gusta lo fácil y queremos, ¿verdad?, que no nos pase nada, que estemos tranquilos, que estemos bien, que todo nos vaya bien, que no nos ocurra ni una herida. Porque si no, hermano, estamos quejándonos y renegando y diciendo, mejor me voy de la iglesia, mejor me voy del cristianismo, mejor dejo este camino. Esa es la vida del cristiano, pueblo. Esa es la vida de aquel que ha tomado el arado, dice la palabra del Señor. La vida del soldado es así. Guerra tras guerra, batalla tras batalla, hermano. Usted se da cuenta, termina una cosa en su vida, termina una lucha, aleluya, el Señor le da la victoria. ¿Y qué pasa? Viene otra el día de mañana. Dígame usted si no es así. Empieza una cosa, termina y empieza otra, y así nos las pasamos, hermano. Alégrese, hermano. Alégrese porque usted está, hermano, ejercitándose, porque usted está en la batalla, aleluya, y porque podemos, hermano, como dice la palabra, podemos tomar toda la armadura del Señor. Dice el libro de Efesios, capítulo 6. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Calzados nuestros pies con el Evangelio. El escudo de la fe, hermano. La justicia. Y sobre todo, dice al final, el Espíritu Santo. Tenemos las armas del Espíritu. Nuestras armas, dice otra parte de la Biblia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pongámonos felices. Si a veces,
hermano, no sentimos, ¿verdad?, que hay algo en nuestra vida, preocupémonos, iglesia, entonces. ¿Por qué? Porque no le estamos haciendo guerra al enemigo. Porque al enemigo no lo tenemos ni preocupado ni afligido, porque no le hacemos ni cosquillas. Porque nuestra vida entonces sería una vida mediocre, una vida de negligencia. Pero cuando usted busca y alza sus ojos, hermano, y se esfuerza, el enemigo, hermano, se va a levantar. Pero el Señor está con nosotros. Así que esa es la pregunta que debemos de hacernos en esta mañana, pueblo. ¿De qué lado estamos? ¿Qué nos contestaría el Señor? El Señor le dice a Josué en ese momento, cuando Josué le hace esta pregunta y le dice, el versículo 14 de Josué, capítulo 5, versículo 14, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Era el príncipe, nuestro Señor, allí presente. Él, hermano, nunca jamás nos dejará solos en la batalla. Si usted y yo somos el pueblo de Dios, tenemos que estar seguros, iglesia, que somos el pueblo de Dios. Y Él jamás, iglesia, jamás nos va a abandonar. Su presencia siempre irá delante de nosotros. Es más, dice el Salmo 139 que su presencia nos rodea. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y Él va a nuestro lado también. No hay un área de nuestra vida en la que Él no esté presente. Allí. Dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de los Salmos, en su capítulo 118, en el versículo 6, dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Él está ahí presente siempre. Hermano, si el Señor está con nosotros, si nosotros somos de su pueblo, está esta promesa, que Él peleará por nosotros. Como le dijo Moisés, ¿verdad?, al pueblo de Israel cuando estaban ahí frente al Mar Rojo, ¿verdad?, y venían los egipcios y la gente se empezaba a alborotar y a preocupar, porque parecía que no había salida. Parecía, hermano. Es que tenemos, hermano, que entender que como nosotros vemos las cosas el Señor las ve diferentes. El Señor las mira de otra forma. Nosotros sabemos, a veces vemos que no hay salida, no hay respuesta, no hay. Pero el Señor dice, sí hay una salida, y le dio al pueblo de Israel una salida, aleluya. Y si el Señor tiene que abrir el mar, hermano, lo va a hacer. Él va a hacer, hermano, lo que Él tenga que hacer, lo que Él quiera hacer, conforme a su soberanía. Cuando somos el pueblo de Dios, y Él abrirá un camino, hermano, a donde nosotros no veíamos nada, no veíamos salida, no veíamos respuesta. El Señor abrirá un camino, iglesia, porque Él así es, y Él hace lo que Él quiere con lo que quiere. No en nuestros recursos, porque Él no necesita nuestros recursos. Él no necesita, hermano, lo que nosotros tengamos a la mano. Él no necesita, hermano, Él no está limitado a lo que nosotros pensamos o en ese momento, ¿verdad?, viene a nuestra mente. Él no está limitado a lo nuestro. Él tiene sus recursos.
Él no tiene límites, su poder no tiene límites, iglesia. Y cuando Él pelea por su pueblo, Él hace lo que quiere, con lo que Él quiere. Y abre caminos, y abre sendas, iglesia. Y derriba muros, y derrota a los enemigos, aleluya. Y abre puertas donde Él quiere. Y lo hace cuando Él quiere, no cuando nosotros quieramos. Y lo hace a su manera. Dejemos que Él pelee por nosotros. ¿Quién pelea por ti, pueblo? ¿Peleamos nosotros mismos en nuestras propias fuerzas? ¿O tenemos por ahí un amigo, una amiga que pelea por nosotros? ¿O nos refugiamos en alguien? ¿Tenemos nuestra esperanza en alguien, que esa persona nos va a sacar del lío? ¿Quién pelea por ti? ¿Sabe, hermano? Yo pensando en el camino, me vino este pensamiento. En las situaciones que quizás uno pueda pasar y yo me ponía a pensar, ¿por qué a veces, hermano, en esa situación en la que pasamos, hermano, por qué no usted va con su amigo, con su amiga? ¿Por qué a veces, hermano, esas puertas se cierran? ¿Por qué, hermano, a veces, hermano, usted no encuentra salida y a veces usted siente que no hay nadie a su lado? ¿Por qué? ¿Por qué Dios a veces cierra esas puertas? ¿Por qué? Es para que usted y yo acudamos a su presencia, para que dependamos de Él, para que veamos cómo Él, hermano, pelea por nosotros. Porque el Señor, hermano, muchas veces cierra esas puertas. Porque a veces, hermano, no es que sea intención de la familia o de los amigos, pero a veces Dios mismo hace que nos quedemos solos. Que no haya un hombro donde llorar. Que no haya un hermano, una hermana, un amigo, una familia, hermano, ¿dónde poder nosotros desahogarnos? Porque a veces Dios no permite eso en nuestra vida. Porque Él quiere que dependamos de Él. El Señor muchas veces ha querido pelear por nosotros. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Decimos, no, Señor, yo. Porque a veces pensamos que lo que pensamos nosotros queremos hacer es lo mejor. Yo sé lo que voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Voy a decir esto y voy a hacer aquí, voy a hacer allá y lo voy a hacer y voy a hacer este movimiento porque creemos que no la sabemos todo y al final ¿qué pasa? Lo empeoramos. Y al final no logramos nada, hermano, nada. Quedamos igual o peor. Porque pensamos que el Señor se tarda. El Señor no envía su ayuda. El Señor como que no pelea por mí, como que no hace nada. Señor, ya te tardaste. ¿Y entonces qué hacemos? Tomamos las cosas en nuestras manos y hacemos lo que bien pensamos, lo que nos parece. Hay muchas batallas que Dios ha querido pelear por ti, iglesia. Hay muchas batallas que el Señor ha querido pelear por nosotros y nosotros no se lo hemos permitido. Porque aquí, hermano, esto es voluntario. Jamás el Señor nos va a obligar, jamás. Si estamos en una situación en la que nosotros mismos nos metimos, fue por nuestra culpa, no porque el Señor nos metiera ahí. Y a veces, hermano, lo que hacemos es reclamar y reclamar y reclamar. Cuando el Señor ha querido, ha tenido ya, aleluya, su espada desenvainada, listo para pelear por nosotros y nosotros, hermano, luchando en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia que decimos tener. ¿De qué lado estamos, pueblo? Primero, porque este es el objetivo de este tema, primero, porque ya sabemos que el Señor pelea por su pueblo, aleluya, gracias Señor. Pero primero, iglesia, ¿de qué lado estamos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida?
¿De verdad es una vida agradable a Dios? ¿De verdad nos hemos amistado con Dios? ¿De verdad caminamos con Dios? ¿De verdad estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿De verdad estamos haciendo su voluntad? ¿De verdad estamos agradándole? Porque si es así, entonces sí tenemos la promesa de que Él está de nuestro lado. Pero si no, si somos nosotros de los enemigos, yo creo que en este caso, hermano, el Señor tendría que hacernos a nosotros, imagínense que el Señor tenga que hacernos a nosotros esta pregunta. Hermana Yari, ¿de qué lado estás tú? ¿Eres del pueblo de Dios o eres de los enemigos de Dios? ¿De qué lado estamos, iglesia? Porque si estamos del lado del pueblo de Dios, tenemos garantía. Y el Señor le dice a Josué: soy el príncipe del ejército de Jehová. Aleluya. ¿Qué más? Aunque el mundo te abandone, pueblo, aunque tu familia te abandone, aunque la salud te abandone, iglesia, aunque todos te abandonen, aunque el trabajo te abandone y que te abandone la prosperidad y que no tengas $1 en el bolsillo, un peso. Si el príncipe del ejército del pueblo de Israel está contigo, aleluya, la victoria es segura. El Señor va a pelear por ti, Él va delante de ti y Él ya está listo con su espada desenvainada. Y dice la palabra que cuando Josué escuchó esto, dice que se postró sobre su rostro en tierra y adoró al Señor. ¿Cuál será la respuesta del Señor para nosotros, pueblo? ¿Será Dios, como decía el salmista en el Salmo 118, está el Señor entre los que pelean por nosotros? ¿O está del lado contrario de nosotros? Eso lo decidimos usted y yo. Así que esta ha sido la palabra del Señor, iglesia. Ha ministrado mi vida como usted no se imagina. Porque no es lo que yo pienso o lo que yo digo. No, hermano, es la palabra de Dios. Y así como el Señor me la ha dado, se la ha compartido a usted. Así que la gloria y la honra es para nuestro Señor. Vamos a orar. ¿Y qué tal, hermano, amigo y amiga que me escuchas? ¿Qué tal si te pasas del lado del pueblo de Dios? Si tú quieres recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, vamos a pedirle al Señor que queremos ser, que ya no queremos estar del lado contrario, sino que ahora queremos estar del lado del pueblo de Dios. Vamos a orar por algunas necesidades, amén, que nos han estado mandando, amén. Y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, haz esta oración después de mí. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestra vida a tiempo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me laves con tu sangre preciosa. Ahora sé que tú, Señor, adquiriste la victoria a través de tu sacrificio en la cruz. Compraste el precio de mi salvación. Derrotaste, Señor, las cadenas del pecado y de la muerte. Señor, han sido rotas. Aleluya. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser parte de tu pueblo, de aquel pueblo, Señor, por el cual tú peleas, Señor. Tú tienes, Señor, ya tu espada desenvainada, Señor. Acéptame como uno de tus hijos. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te los confieso en esta hora. Ayúdame
Señor, a vivir verdaderamente como el pueblo de Dios, cumpliendo tus mandamientos, Señor, y tus ordenanzas que hay en tu palabra. Gracias, Señor, te lo pido en el nombre precioso de Jesús.